Buenas, hoy les vamos a presentar un ejemplo sobre tablaestacas en voladizo que penetran suelos arenosos. Ejemplo 9.1 del libro Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Braja. En la siguiente figura se muestra una tablaestaca en voladizo que penetra un suelo granular. La distancia L1 es igual a 2 metros, L2 es igual a 3 metros. El peso específico del suelo arriba del nivel freático es igual a 15.9 kN sobre metro cúbico y el peso específico del suelo saturado es igual a 19.33 kN sobre metro cúbico. El ángulo de fricción efectivo de la arena Φ es igual a 32 grados. Nos piden A. ¿Cuál es la profundidad D teórica de empotramiento? Procedimiento paso a paso para obtener el D teórico. Primer paso. Se calculan Ka y Kp, que son los coeficientes de presión activa y pasiva de Rankine, mediante la siguiente fórmula. Ka es igual tangente cuadrado por 45 menos Φ sobre 2. Kp cuadrado de 45 más Φ sobre 2. Ka es igual a 0,307. Kp es igual a 3.25. Segundo paso. Se calcula la intensidad de la presión activa, sigma 1 y sigma 2. Nota, L1 y L2 son dados. Se calculan mediante la ecuación 9.1. Sigma 1 es igual al peso específico del suelo arriba del nivel freático por L1 por el coeficiente de presión activa de Rankine. Sigma 1 es igual a 9.763 kN sobre metro cuadrado. Sigma 2 es igual a 18.53 kN sobre metro cuadrado. Tercer paso. Se calcula la profundidad L3 mediante la ecuación 9.6. L3 es igual a sigma 2 sobre la presión efectiva del suelo por el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa de Rankine. L3 es igual a 0,66 metros. El cuarto paso, se calcula el área de diagrama de presión ACD para hallar P. P es igual a 1 medio por la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 1. En el gráfico se muestra que es la parte roja, más la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 2. En la parte del gráfico se muestra que es la parte amarilla, más 1 medio de la intensidad de la presión activa 2 menos la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 2. En el gráfico se muestra en la parte que es el color verde, más 1 medio de la intensidad de la presión activa 2 por la longitud 3. Eso es igual a P. Por lo tanto, reemplazando los datos, P me da que es igual a 58.32 kilonewtons por metro. Bueno, para el quinto paso se calcula Z', que es desde el centro de la presión para el área ACDE, tomando el momento respecto a E, donde Z' es igual a la sumatoria del momento respecto a E sobre P. Entonces la fórmula quedaría: Z' es igual a 1 sobre P por la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 3 más la longitud 2 más la longitud 1 sobre 3. En la parte del gráfico es la parte roja. Más la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 2 por la longitud 3 más la longitud 2 sobre 2. En el gráfico se muestra que es la parte amarilla, más la intensidad de la presión activa 2 menos la intensidad de la presión activa 1 por la longitud 2
por la longitud 3 más la longitud 2 sobre 3. En el gráfico se muestra que es la parte verde, más la intensidad de la presión activa 2 por la longitud 3 sobre 2 por la longitud 3 por 2/3. Esa vendría siendo la parte azul del gráfico. Por lo tanto, Z' me viene dando 2.23 metros. Bueno, para el sexto paso se calcula la intensidad de la presión activa 5. Bueno, la intensidad de la presión activa 5 es igual al peso específico del suelo por la longitud 1 más el peso específico efectivo por la longitud 2 por el coeficiente de presión pasiva más el peso específico efectivo por la longitud 3 por, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa. Reemplazando estos datos, la intensidad de la presión activa 5 es igual a 214.66 kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, para recordar, el peso específico efectivo del suelo es igual al peso específico saturado del suelo menos el peso específico del agua, que el peso específico del agua es 9.81. Para el séptimo paso se calcula A1, A2, A3 y A4, que son coeficientes que sirven para hallar más adelante la longitud 4. Bueno, A1 es igual a la intensidad de la presión activa 5 sobre el peso específico efectivo del suelo por, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos coeficiente de presión activa. Reemplazando los datos me da que es 7.66. A2, la fórmula es igual a 8P sobre el peso específico efectivo por, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa. Reemplazando los datos me da que es 16.65. Para A3 es igual a 6P entre corchetes 2 por la distancia de P hasta el punto de cortante nulo que es E, que es Z slash, por el peso específico efectivo del suelo, por, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa, más la intensidad de la presión activa 5 sobre, todo eso sobre, el peso específico efectivo al cuadrado, por, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa, todo al cuadrado. Reemplazando los datos, esto me da que es 151.93. A4 es igual a P por 6 por la distancia desde el punto P hasta el punto de cortante nulo, que es Z slash, por la intensidad de la presión activa 5 más 4 por P. Todo sobre el peso específico efectivo al cuadrado por ese, entre paréntesis, el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa al cuadrado. Reemplazando los datos me da que es 230.72. Octavo paso. Se resuelve la siguiente ecuación mediante prueba y error para determinar L4, con la ecuación L4 a la 4 más A1 por L4 a la 3 menos A2 por L4 al cuadrado menos A3 por L4 menos A4 igual a 0. Reemplazando las A que ya habíamos calculado anteriormente, L4 nos da que es 4.8 metros. Parte B. Para un incremento de 30% en D, ¿cuál debe ser la longitud total de las tablestacas? Tenemos que el D teórico es igual a L3 más L4, igual a 5.46 metros. La longitud total de la tablestaca es igual a L1 más L2 más 1,3 por L3 más L4. Esto nos da igual a 12.1 metros. En la parte C nos piden cuál debe ser el módulo de sección mínimo de las tablestacas, utilizando un esfuerzo de flexión permitido igual a 172 meganewton sobre metro cuadrado. Es necesario determinar el punto de cortante nulo para un nuevo eje Z. El nuevo eje Z se halla mediante la siguiente fórmula.
Z igual a raíz de 2P sobre peso específico del suelo por el coeficiente de presión pasiva menos el coeficiente de presión activa. Esto nos da igual a 2,04 metros. Una vez obtenido esto, la magnitud del momento máximo se puede determinar como la fuerza P por el Z trazo, que es la distancia que va desde la fuerza P hasta el Z', más el Z', que es la distancia que va desde el punto de fuerza cortante nula hasta el fondo. Todo esto menos un medio del peso específico del suelo menos el Z' al cuadrado por el coeficiente de presión pasivo menos el coeficiente de presión activo por 1/3 por otra vez por Z'. El momento, aquí tenemos que el momento máximo es igual a 209,39 kN sobre metro. El módulo de sección de la tabla-estaca requerido por la longitud unitaria de la estructura S, el esfuerzo de flexión permisible de la tabla-estaca, tenemos que es el momento máximo sobre el esfuerzo de flexión permisible de la tabla-estaca. Y esto nos da igual a 1.27 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre metro. Muchas gracias.